Hola Jaime, ¿cómo va todo? Bien, emocionado por este episodio. Es importante que mencionemos que este episodio se va a tratar de fideicomisos inmobiliarios. Tenemos aquí al gran Nacho Morales. Nacho, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Jaime y Juan Pablo, por la invitación. Muchas gracias. Grabamos un episodio antes de la práctica de los fideicomisos y hoy queremos hacerlo un poco más técnico, en el sentido en donde uno escucha fideicomiso y para mucha gente no tiene ni idea cómo funciona ni nada de eso. Entonces, lo primero que hacemos en el podcast es que nos des un poquito de tu background, de cómo llegaste a esto, a qué te dedicas, qué has hecho, y de ahí nos vamos adentrando y explicando cómo es que se generan los fideicomisos. Y bueno, tenemos mucha carnita de dónde agarrarle. Siéntete libre de expresarte y decir lo que quieras, ¿no? Muy bien, Jaime, muchas gracias. Pues yo soy abogado de carrera, estudié en la Ciudad de México. Trabajé en un despacho corporativo en Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, donde me tocó ver mucho fideicomiso, sobre todo, algunos inmobiliarios, pero muchos bursátiles. Después trabajé 10 años en la Suprema Corte, que ahí me tocó ver más bien los litigios alrededor de, entre otras cosas. Y pues ahorita trabajo en Ikigai, que es la desarrolladora que tenemos, y donde ya estoy más desde el lado del punto de vista del desarrollador, pero también me toca ver obviamente todo el tema jurídico, entre otras cosas, ¿no? Entonces ahora sí que me ha tocado ver desde la redacción de los contratos, los pleitos, y ahora desde el enfoque como del desarrollador que más bien quiere generar un negocio a través de esta herramienta. Sí, porque el fideicomiso es un gran motor, ¿no? Para el desarrollo inmobiliario, güey. Pues yo creo que se convierte en una herramienta esencial para poderle dar forma a los negocios inmobiliarios. Es una... lo vamos a desmenuzar ahorita, pero es la manera más protegida o estructurada de establecer un negocio y poner las reglas muy claras para todas las partes, ¿no? Y en particular, este episodio creo que es importante porque en la gran mayoría de las operaciones inmobiliarias no se da una interacción con un fideicomiso. Puede ser que de fondo haya un fideicomiso. Bueno, más bien, muchas veces ni te das cuenta que existe un fideicomiso. Si compraste algún desarrollo grande, muy seguramente hay un fideicomiso atrás y firmaste una escritura gigante de 100 hojas. Es lo que te iba a decir. Si tú compras un terreno de contado mañana, te da una escritura de 4 o 5 hojas, güey. Si viene un fideicomiso, exacto. No, es un libro, güey. No, es un libro. Exacto. Entonces, y pues sí, los pasamos por alto, pero tienen muchísimas utilidades y hay muchas variantes de fideicomisos. Ahorita nos vamos a enfocar en los fideicomisos de uso inmobiliario y un poquito más en los fideicomisos de aportación inmobiliaria. Entonces, pues como que primero, Pepe, así como el fideicomiso for dummies. ¿Qué es un fideicomiso? Lo primero es que se habla mucho de tipos de fideicomiso, pero en la ley no se establecen. O sea, esas clasificaciones que se hacen lo hemos hecho para explicar mejor qué es lo que queremos lograr con cada fideicomiso, ¿no? Pero en la ley, o sea, el fideicomiso es una herramienta muy poderosa que se le pueden meter muchas cosas adentro, depende de lo que las cosas quieran pactar, y es una herramienta súper flexible y por eso también se usa tanto para cosas tan distintas, ¿no? Porque te permite hacer muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, es difícil decir, bueno, el fideicomiso es bueno o malo, pues depende cómo haya quedado el contrato, lo que se haya pactado, que sea claro y demás, porque hay de todo tipo de fideicomisos. Y puede haber unas historias de terror que se hicieron fatal y se pactaron muy mal, y puede haber unas experiencias donde si no hubiera estado el fideicomiso, el problema tal vez nunca se hubiera resuelto, ¿no? Entonces, eso es algo importante. ¿Qué es el fideicomiso? Pues es un contrato, eso significa que es algo que pactan entre las partes, ¿no? Entre particulares. O sea, que sea un contrato es que hay una voluntad o un acuerdo de voluntades de cómo van a ser esta institución. Es un contrato en el que una parte, que es el fideicomitente, le aporta a un fiduciario, que el fiduciario es el que va a recibir esos bienes, puede ser una propiedad, puede ser derechos, puede ser muchas cosas que se le den al fiduciario, para que el fiduciario administre o le destine eso que se le está aportando en beneficio de un fideicomisario. Son las tres partes, casi siempre se explica como un triángulo, ¿no? Ahora, ¿por qué se habla de...? O sea, si ven la palabra, en inglés se les dice trust, en español. Digo que el trust es un poco distinto y ahorita podemos hablar de eso, pero hay una parte de fe, por eso es fideicomiso, ¿no? De que hay una buena fe porque le estás confiando los bienes a un tercero para que los administre en favor de otra persona. De hecho, ese es el origen del trust. El origen del trust, que es a lo que más se parece a nuestro fideicomiso, es que en Inglaterra, en el common law, a veces se le daban la propiedad a alguien
Y esa persona lo que se empezó a hacer reglas de que no puede administrarlo a su propio favor, sino necesariamente a favor de otros, ¿no? Entonces, por eso no cualquiera puede ser fiduciario. Yo no puedo ser fiduciario en una operación porque yo no tengo la confianza del sistema legal para hacer eso, ¿no? Tienen que ser solamente o instituciones de crédito o las SOFOMES para los fideicomisos de garantía. Y me imagino que hay un proceso de mucho escrutinio para llegar a ser un fiduciario, ¿no? Sí, digo, tienes que ser institución de crédito en la mayoría de casos, que para ser banco es dificilísimo y necesitas permisos de medio mundo. A ver, si te está la gente depositando el dinero a ti, pues obviamente ya administrar algo más, creo que ya... Y eso es un poco lo que es interesante del fideicomiso, ¿no? Que el fiduciario se vuelve... O sea, justamente él tiene que actuar conforme lo que dice el contrato, ¿no? Ajá. Entonces... en ese contrato, por decir, cuando nace la idea de esto que mencionabas, obviamente es un traje a la medida, ¿no? Cuando tú empiezas en esto, hay un fideicomitente, supongamos el ejemplo, tiene la tierra, ¿no? Es correcto. Y viene un cliente para decirle, yo te voy a desarrollar sobre la tierra, que él se convierte en el fiduciario, ¿no? ¿El desarrollador? No, el banco es el fiduciario. El banco es el fiduciario. Fideicomitente es... Para explicar bien Fideicomitente quiénes son las figuras. El que aporta, Ajá. se lo aporta a un... Yo soy dueño de un activo, Exacto. puede ser inmobiliario o puede ser económico, pueden ser acciones. Exacto. Puede ser que sea tu libro que le quieres heredar a tus hijos, Derechos y los de derechos de autor, autor, de cosas así. O sea, pueden ser todo el Lo tipo de que cosas que seas y tú se lo das. Este banco, o sea, el fiduciario, que casi siempre es un banco, también en algunos casos pueden ser las SOFOMES, pero en casi todos los casos son bancos, es quien va a recibir ese patrimonio. Pero la diferencia, si yo soy propietario de algo, yo puedo hacer con eso lo que yo quiera. Ajá. Yo puedo destruirlo, yo puedo venderlo, yo puedo tirarlo y nadie me puede decir nada porque es mío, ¿no? Si yo ahorita agarro mi celular y lo aviento por la ventana, me pueden decir, oye, estás bien, güey, pero no me pueden decir nada, ¿no? En cambio, el fiduciario, solo como dueño de estas cosas que se le están aportando, solo lo puede administrar de acuerdo a lo que se le dice el contrato. Entonces, si en los fines del fideicomiso no dice puedes venderlo, no va a poder venderlo, ¿no? O sea, solo lo puede hacer conforme al contrato. Y entonces el banco lo hace a favor de los fideicomisarios, que puede ser el mismo fideicomitente. Entonces, si yo aporto la tierra, puede ser que yo sea fideicomitente porque aporté la tierra y además fideicomisario porque yo me voy a beneficiar del fideicomiso. Claro. Pero eso no siempre pasa eso. Por ejemplo, en los de herencias, ¿no? Puede ser que yo le aporte al fideicomiso, no sé, mis propiedades, todo mi patrimonio, mis bienes, pero para que los administre en favor de mis hijos y de mis herederos, ¿no? Entonces ahí yo no soy fideicomitente y fideicomisario. Puede ser que sea un tercero, o puede ser que yo sea riquísimo y diga, no, ¿sabes qué? Yo quiero ayudar a las personas, a las madres solteras. Entonces el fiduciario solo va a poder administrar esto en favor de las madres solteras. Y ahí es cuando se vuelve una herramienta, como te decía, muy interesante, muy poderosa, porque ahí depende que se pacte en ese contrato y que hayan aceptado las tres partes, cómo va a actuar el fiduciario y cómo van a operar. Pero una vez que se le establecen esas reglas, ya no se pueden mover. Que las reglas del juego, o sea, eso es algo interesante. El fiduciario, la institución crediticia, banco, quien sea el fiduciario, a mi entender, es únicamente una entidad encargada de ejecutar las reglas que le dieron. Es como un software. Si programaste mal el software, el resultado va a salir mal. Porque mis reglas son precisamente así, ¿no? Es muy buen ejemplo. O sea, el fiduciario, interviene ¿en la redacción? Ajá. Sí. O sea, tiene que firmarlo y tiene que aceptarlo. Nadie está obligado a ser fiduciario. Ajá. Pero normalmente los bancos cuidan sus intereses. O sea, van a cuidar y te meten un montón de cláusulas que vienen a fuerza. Ellos van a proteger el tema de lavado de dinero, van a proteger que no tengan que hacer cosas que sienten incómodos, pero en muchas cosas ellos pues dicen, es tu negocio, ¿no? O sea, si no hay reversiones, por ejemplo, de tierra en algo, pues al banco eso no le afecta, ¿no? Entonces, sí intervienen en la redacción, o sea, son parte de las negociaciones y todo, pero casi siempre ellos cuidan sus cláusulas institucionales, cuidan obviamente al banco. Lo más importante para un banco siempre es justamente pues no perder tu registro, ¿no? Te la vas a jugar para un fideicomiso, dejar de ser banco, ¿no? Cuidan ellos eso, pero fuera de eso ya si el negocio no sale o no, es más bien problema entre las partes. Y también está bien, porque si no, imagínate que tuvieras que
estar con un tercero si tú estás de acuerdo en un negocio, ¿no? Así y es. además tener que convencer al banco que va a hacer negocio, pues sería mucho más complicado. Y por decirte, he visto que hay fideicomitente A, fideicomitente B, o sea, ahí ¿a qué se refieren muchas veces en esas partes? Que no siempre una sola persona es la que aporta. En el hereditario es el más fácil, ¿no? O sea, yo aporto al fiduciario los bienes que le quiero para que mis hijos se beneficien de ellos, ¿no? Entonces ahí tengo nada más un fideicomitente, bueno, tengo varios fideicomisarios porque son mis hijos y un fiduciario, pero puede ser, y eso pasa mucho en los inmobiliarios, que son muchas personas las que aportan, ¿no? Podría ser que tú seas el dueño de la tierra, entonces tú eres el fideicomitente A porque tú vas a aportar la tierra, yo voy a ser el desarrollador, entonces yo soy el fideicomitente B porque yo voy a aportar el desarrollo, los permisos, el proyecto arquitectónico y y puede ser que Juan Pablo sea el fideicomitente C porque él va a aportar el dinero o él va a aportar la inversión o él nos va a prestar. Entonces, como los tres están aportando, los tres son fideicomitentes y puede ser que también todos seamos fideicomisarios. Que tú como dueño de la tierra te vayas a llevar el precio de la tierra que hayamos pactado, un porcentaje, departamentos, terrenos, lo que quieras que hayamos pactado y el número. Entonces tú eres fideicomisario A porque te vas a llevar eso. Yo voy a ser fideicomisario B porque me voy a llevar las utilidades, también lo que hayamos pactado, el porcentaje que me toque, y también el inversionista lo mismo, ¿no? O el que aporta el capital. Entonces puede haber tantos fideicomitentes o fideicomisarios como queramos, ¿no? Entonces otra vez por eso se vuelve tan interesante el fideicomiso porque se puede adaptar a muchas circunstancias. Sí, puede haber fideicomisos, como lo habíamos hablado, de garantía, de administración, de patrimonio, de herencias, de desarrollo, de 1000 cosas. Tú lo puedes adaptar a lo que tú quieras, ¿no? A regalías, sí. Por eso insistía en eso, ¿no? En que como la ley no los clasifica, no es que ya tengas un molde, ¿no? O sea, y puedes hacer Lo interesante del fideicomiso más bien es que no siempre, y puedes pactarlo así en muchos casos, a diferencia de las sociedades siempre tienen órganos de decisión. O sea, el que tenga la mayoría puede cambiar las reglas del juego dentro de lo que la ley la permite, ¿no? O sea, si yo soy socio mayoritario, yo puedo decidir que la sociedad venda el terreno, ¿no? O sea, si yo soy dueño de un terreno, si la sociedad, perdón, es dueña de un terreno, ¿no? En cambio, en el fideicomiso, si ya se pactan las reglas, se cuidan los derechos de todo y no se cambian esas reglas, salvo que todos estén de acuerdo. Sí se puede modificar el contrato de fideicomiso, pero si todos estamos de acuerdo, ¿no? ¿Solamente por acuerdo, por consenso, o se pueden poner también reglas de mayoría? Se pueden poner también reglas de mayoría. También hay fideicomisos que tienen comités y demás. O sea, sí existen, pero puedes no tenerlos. En una sociedad no puedes eliminar a la asamblea de accionistas o de socios, ¿no? Entonces lo interesante es que hay muchas cosas que pueden funcionar automático. Por ejemplo, puedes tú hacer un desarrollo comercial donde en lugar de venderles locales comerciales a todos los que compren, les vendes una participación del fideicomiso, donde ellos van a tener derecho a todo lo que ingrese el fideicomiso, pero si llega mañana una fibra y te quiere comprar el desarrollo, entonces compra el fideicomiso y pueden estar ya preestablecidas las reglas de cómo se va a vender, cuánto se le paga a quién y nadie se puede oponer. En cambio, si fueran una sociedad, cada quien necesita vender su acción o tiene que haber acuerdos de cómo se van a llevar y se puede complicar. Entonces, la ventaja del fideicomiso es su rigidez, pero también a veces es su problema, ¿no? Para algunos negocios no te conviene usar un fideicomiso porque puede ser demasiado rígido, ¿no? No, y que también en esa parte creo que te puedes proteger, ¿no? Al momento, lo que mencionabas antes de grabar, si tú aportas la tierra a través de una sociedad anónima o una SAPI o lo que sea, te vuelves corresponsable ahí en ese sentido y puede ser que tus derechos y tus protecciones queden un poco vulneradas en ese sentido, ¿no? Supongamos en el tema de una aportación de tierra. Sí, yo jamás, o sea, le recomendaría a un dueño de la tierra aportar su terreno en una sociedad. Porque pierdes el control, porque casi nunca le van a dar la mayoría de acciones al dueño de la tierra de la nueva sociedad. Entonces tú tienes derechos de minoría, pero no tienes derechos a cómo se conduce la sociedad. Entonces te digo, mañana puede la sociedad vender el terreno y no era lo que te invitaron. O cambiar las reglas unilateralmente prácticamente. Sí puedes aumentar el capital y dejarle todavía más chiquito. Hay muchas cosas que, no se deben de hacer, pero que a veces se hacen y quedas muy débil, ¿no? Y en segundo lugar, lo que dices, ¿no? En el fideicomiso, una ventaja es que el propio fideicomiso protege al dueño de la tierra de que no asuma las responsabilidades del desarrollo. Otra vez, depende cómo se pacte todo esto, ¿no? Pero casi siempre, o lo más recomendable, es que cuando estás haciendo algo inmobiliario, es que el fideicomiso no sea quien opere el desarrollo, ¿no? O sea, que no sea... por eso se dice que son no fiscales la mayoría de estos, porque no van a tener ingresos ni utilidades.
va a funcionar, como decía Juan Pablo muy bien, como una maquinita, ¿no? O sea, tú le aportas la tierra. Si pasó esto, pasa Si pasó esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Y entonces, quien va a contratar a todos los proveedores, quien va a venderle a los clientes finales, va a ser la sociedad desarrolladora, el vehículo legal que uses para eso. Y ahí se quedan todas las responsabilidades legales. Entonces, tú como dueño de la tierra, si no eres accionista de esa sociedad, pues tú no tienes por qué responderles a nadie de ellos, porque los pactos los hizo otra sociedad. Tú aportaste tu terreno en fideicomiso, donde esperabas que tuvieras una contraprestación por esa aportación, y también puedes pactar ahí las reglas de que si no pasan ciertas cosas en el tiempo, se te revierta la tierra, ¿no? O sea, por ejemplo, si los desarrolladores te dijeron que en un año iban a empezar obra, pues puedes pactar, oigan, ok, les damos un poco más de tiempo, si en 1 año y medio no has hecho un hoyo, se me revierte la tierra. Si no logras tales objetivos, se me revierte la tierra. Y tú puedes poner todas las reglas que quieras y todos los candados que te sirvan para que se te revierta de manera automática. Y si lo prevés así, como decía Juan Pablo, como es un software, entonces ya si pasa esto, el banco te lo tiene que regresar. Y ahí lo puedes hacer tan complejo o sencillo como quieras. Sí, puedes establecer N cantidad de supuestos para cualquier situación que pase. Ahora, hemos estado como en este tema enfocados ahorita en el tema del que tiene como el dueño de la tierra, ¿no? Supongo que el desarrollador, o sea, por decirte, al momento de tener esto, la ventaja que tiene el desarrollo, ¿qué ventaja tiene un desarrollador? O sea, supongamos, estaría padre verlo desde los dos lados, ¿no? O sea, es decir, a ver, yo tengo uno de tierra, ¿qué ventajas tengo de utilizar un fideicomiso? Y ahora, si soy desarrollador, ¿qué ventajas tengo como de buscar? Y luego las mutuas, porque existen las mutuas. Yo creo que la gran ventaja para el desarrollo, o sea, al final, es lo que platicamos un poco al principio, ¿no? O sea, creo que si alguien, y existe eso tristemente mucho en el medio, si alguien es muy abusivo, va a acabar rompiéndose, ¿no? O sea, la ventaja del fideicomiso es que si lo haces muy transparente, muy claro, donde queda muy claro qué le toca a quién y qué va a recibir quién, te evitas conflictos, ¿no? Ahora, si eres un desarrollador muy voraz y eres de estos tiburones que ojalá no existieran, pero de esos, pues no es lo que más te conviene tal vez, porque justamente no te permite, puede jugar en tu contra, ¿no? O sea, muchos desarrolladores, por eso digo, y no quiero hablar mal de todos los que hagan esto, porque no es el caso, pero prefieres una sociedad porque ahí ya tú tienes el control de todo y justo no te pueden revertir la tierra. O sea, todas estas reglas pues, son en contra del desarrollador, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en mi cachucha de desarrollador siempre he usado un fideicomiso porque creo que es lo más claro, transparente, evitas conflictos. Ya desde el principio le queda muy claro al dueño de la tierra qué le toca, qué riesgos asume, cuáles no, cuál va a ser su pago. Y como todo está muy claro pactado, pues te evita conflictos, porque un gran riesgo para los desarrollos es eso, ¿no? Que tristemente en la ciudad existen algunos ejemplos donde si hay un conflicto entre los dueños de la tierra y los desarrolladores, pues truena la cosa y entonces todos pueden perder muchísimo dinero, ¿no? Entonces, yo como desarrollador, la ventaja, y es una manera tal vez de hacer negocios, pero creo que si todas las partes reciben lo que les corresponde y eres muy claro en los riesgos y beneficios que van a tener, pues la cosa va caminando y a la larga creo que eso te sirve mucho. Y no te descapitalizas. Y también. Depende otra vez cómo lo hagas. O sea, si lo haces por aportación donde reciben, pero puede ser, y he visto fideicomisos así, donde el dueño de la tierra aporta el terreno en un fideicomiso y va recibiendo pagos líquidos, o sea, en dinero, tal vez recibe un ahorrito antes de la venta y después otra parte se le pagan porcentajes, o tal vez ya le liquidan todo y después ya se le pasa el terreno. Otra vez el fideicomiso nos sirve para muchas cosas, ¿no? Entonces puede ser que tú como dueño de la tierra, por ejemplo, hayas pactado, imagínate un terreno muy grande, muy valioso, tu terreno vale 100 millones de pesos, ¿no? Y la desarrolladora te va a pagar 50 millones de pesos hoy y los otros 50 millones los siguientes 2 años, ¿no? Entonces tú puedes hacer un contrato de compra-venta y hacer la escritura y que queden así, pero pues la escritura y el registro público ya está a nombre de la desarrolladora y si no te pagan, pues tienes que ir a demandar a la desarrolladora que se anule esa escritura para que tú lo vuelvas a mover. En cambio, lo pones en un fideicomiso donde el fideicomiso, y por eso hay los fideicomisos de garantía, pero esto sería un tipo de fideicomiso de garantía, donde el fideicomiso le dices, ¿no? O sea, me van a pagar 50 millones, si en tal fecha no me han pagado los otros 20 millones, después los otros 10, se me revierte la propiedad y ellos pierden lo que me han pagado hasta ahorita, ¿no? Ajá. Y entonces ya no tienes que mandar, nada más vas con el banco, le dices, no me han pagado, el banco, depende cómo hayas pactado el contrato, pero probablemente haya una cláusula donde se le da oportunidad a los desarrolladores de demostrar que sí pagaron, y si no, pues se te revierte la tierra ya, ¿no? Entonces no siempre la aportación significa que no recibes. Pues ya peló, ¿no?
Sí, o sea, depende también que se pacte. Todo se puede pactar. Normalmente la regla de derecho civil es que el dueño de la tierra se hace dueño de todo lo que se le haga arriba, ¿no? Entonces, y también por eso para los desarrolladores tenerlo en un fideicomiso y no nada más, o sea, por eso casi nunca los desarrolladores lo dejan en la propiedad del dueño de la tierra, ¿no? Sí. Por si no tú lo vas construyendo y si decide el dueño de la tierra vender, vende lo que hay allá arriba, ¿no? Por eso casi siempre o lo haces en un fideicomiso o en una sociedad, pero tú como desarrollador buscas tener el control de eso, ¿no? Y en el fideicomiso otra vez le vas construyendo y ahí el dueño de la tierra es el fiduciario, el fiduciario se hace las construcciones, pero va autorizando la venta y tiene que funcionar conforme a las reglas. Además, yo vería una ventaja adicional también para el desarrollador, que es, al igual que cuando vas a comprar una propiedad con un crédito hipotecario, que para que el banco te preste el dinero para esa propiedad, hubo una revisión exhaustiva de los antecedentes de la propiedad. Me quiero imaginar que un fiduciario no acepta una propiedad como parte de lo que se aporta al fideicomiso si no tiene certeza jurídica de fondo, regla, ¿no? O sea, te echas encima también a un equipo jurídico del fiduciario para revisar los antecedentes de la propiedad. Sí, o sea, sí, pero no me confiaría al 100 en eso. Sí, obviamente hay que hacer el due diligence, pero en cambio si tú haces una compra normal y pues no tenías ¿Qué todo? pasa en ese tema si yo, por decirte, tengo un terreno, ¿no? De la cantidad que sea, lo aporto a un fideicomiso, ¿no? Pero de repente alguien me viene a embargar a mí. Ese terreno queda fuera de mis bienes, o sea... Es una muy buena pregunta. Te pueden embargar los derechos del fideicomiso, más no la propiedad, ¿no? Sí, o sea, a ver, uno siempre respondes por la evicción, ¿no? Pero sí, justo si aportas al fideicomiso, ya no es tu propiedad. O sea, en el registro público es todo un debate. Se pagó traslado de dominio, hubo un traslado de dominio al fiduciario. Es que, a ver, son esas cosas que, o sea, justo hay como 800,000 tesis de licenciatura sobre la propiedad fiduciaria, porque es una cosa muy rara, y de si es propiedad, y a los notarios, si esto es Viagra notarial. Puede llegar a ser como muy subjetivo, ¿no? O sea... Para fines prácticos, yo como lo explico es que si el propietario es el fiduciario, en el registro público sí queda registrado el fiduciario, y justamente para evitar esas cosas, o sea, si no podrían ir a embargarte como dentro, o sea, salvo que hayas constituido una hipoteca o algo así, que ahí sí lo sigue, pero si nada más tú debes y están buscando tus bienes, ahí ya no, porque ya está afectado por un fideicomiso y está aportado. Ahora, si tú usas y tú dices, ya me vayan a fregar, ¿no? Entonces voy a hacer un fideicomiso para que no me puedan hacer nada, eso es un fraude penal y puedes acabar en la cárcel porque estás escondiendo tus bienes y no te lo recomendaría, ¿no? Pero sí queda protegido en eso también el desarrollador en el sentido de a eso me refiero como a la confianza del desarrollador de, oye, güey trae un tema legal, penal y todo eso. Sí. Supongo también que debe... Que sería lo mismo si se aporta una sociedad, ¿no? Ahora, tú le puedes poner ahí en el fideicomiso igual. Imagínate, yo tengo el mismo terreno, muero, ¿no? Es correcto. O sea, supongo que ahí, o sea, no sé si dentro de tu testamento a lo mejor estén cosas de ese terreno o de los derechos, se tiene que empatar ahí algo, o sea... Ahí hay dos, casi, o sea, los bancos siempre te sugieren que pongas fideicomisarios sustitutos, se llaman así, que es que si falta el fideicomisario A, ¿quiénes entran en sustitución del fideicomisario A, no? Okay. Entonces, y ahí tú puedes poner las reglas que quieras, ¿no? Se lo puedes dejar a tus hijos, a tu amante, a quien sea. A quien y sea, hay ¿no? beneficios testamentarios y fiscales en eso, ¿no? También. Bueno, al menos a mí me ha tocado ir a algunas pláticas de bancos que te lo venden así. En México no todavía, o sea, de hecho, por ejemplo, por eso les digo que el fideicomiso mexicano es una cosa de México, porque juntamos como la figura del fideicomiso del derecho civil con el trust gringo, sobre todo en el 94, por toda la relación que tenemos. En España, por ejemplo, los fideicomisos solo son testamentarios y ahí sí sirven para eso, ¿no? Y ves que en Estados Unidos está mucho también esto del trust fund kid, ¿no? Es como si eres muy rico, pero porque pues cuesta tener un fideicomiso, entonces solo si hay muchos bienes puedes pagar esos costos, ¿no? Ahí sí en esos países como... Cuando tú heredas, en esos países te causa impuestos sobre la renta. O sea, te estás enriqueciendo y pagas impuestos sobre la renta. Altísimos. Altísimos. Entonces, si hay mucho dinero, sí conviene. Hasta el 50% puede llegar a ser. En España creo que 60%, ¿no? Que ahí lo que te conviene es ponerle un nombre de una empresa, güey.
y ya nomás... Depende porque pagas dividendos, o sea, es un tema. Depende cómo es la estrategia. Pero en México, todavía hoy, las herencias no están grabadas por ISR. Ajá. O sea, tú cuando heredas, si heredas muchas propiedades, lo que pagas es el impuesto, el ISAI. El ISAI. Que es un impuesto municipal, no es federal, es por la adquisición de inmuebles, impuesto sobre la adquisición de inmuebles. Y en cada... perdón, no es municipal, me equivoqué, es estatal, discúlpame. Entonces, en cada estado lo calculan distinto. Por eso las escrituras en la Ciudad de México o en Querétaro son 10, mucho más caras que en León, ¿no? Porque en León, pues, no es tan alto ese impuesto, ¿no? Pero es el único impuesto que pagas cuando estás heredando bienes en México. Entonces, el fideicomiso como tal, digo, te ahorras la escritura, tal vez, ¿no? Pero te va a costar también el fideicomiso. Entonces, depende qué hagas y cómo lo hagas. La ventaja, sí, del fideicomiso es que te evita un poco, sobre todo en familias que puedan tener muchos conflictos, te evita ese conflicto, porque otra vez, como el banco actúa en automático, se lo da a los que son fideicomisarios sustitutos y nunca entra a la sucesión. O sea, cuando alguien se muere, la sucesión funciona, que otra vez son de esas cosas que a los civilistas les encanta debatir si es persona, si no es persona y bla, 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 pero otra vez, para fines prácticos, la sucesión sigue existiendo y hay un albacea que lo administra. Ajá. Y de ahí se reparte a todos. Cuando hay fideicomisarios sustitutos no entra la sucesión, o sea, es como que yo voy, yo digo, yo ya soy el nuevo fideicomisario. Es un proceso de automatización de reglas para cualquier tipo de negocios o determinar qué va a pasar con cierto bien inmobiliario o lo que no. Ahora una pregunta, volvamos otra vez, yo tengo un terreno de 100 millones de pesos, si hoy lo vendo, o sea, vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Yo tengo un terreno que vale 100 millones de pesos, yo lo vendo hoy, ¿no? Pero resulta que yo lo compré hace un montón de tiempo, su valor fiscal es 30 millones. Si yo lo vendo hoy, tengo que pagar un impuestos de mi utilidad de 70 millones, ¿no? Por así decirlo. Pero también, o sea, yo pago esos impuestos en ese sentido por la venta, ¿no? Si yo lo aporto a un fideicomiso, a lo mejor voy a recuperar el dinero en 5 años, pero puedo obtener, obviamente conviene más, o sea... meterlo al fideicomiso, puedo obtener mayor utilidad o es la manera, pero también hay ventajas fiscales, o sea, lo que quiero ir hacia donde voy es, ¿hay ventajas fiscales de integrarte en un fideicomiso? Digo, ahí no soy fiscalista, yo especialista en eso, pero lo que yo he visto en nuestros fideicomisos y en los que yo he visto y demás, no, o sea, si tú haces un negocio, o sea, al final... Digo, depende otra vez cómo hagas el fideicomiso, porque hay fideicomisos ya que operan muy cercano a las sociedades, que venden certificados bursátiles, que tienen órganos de toma de decisiones, que son fiscales, entonces ahí sí reparten. Entonces, en ese tipo de fideicomisos puede que sea distinto, pero los inmobiliarios que yo he visto nunca son de ese tipo. No sé si existe alguno. Tal vez para unas fibras muy grandes que tengan hoteles y tal, y así les conviene, ¿no? Pero yo no los he visto. Pero en uno normal no. Cuando tú eres fideicomisario, tú estás recibiendo una contraprestación por tu aportación de la tierra. Ahí tienes un ingreso y tienes que pagar impuestos sobre ese ingreso, y el fiduciario nunca asume esas responsabilidades fiscales, porque eso es muchísimo más caro. O sea, si es fiscal el fideicomiso, ahí sí es muchísimo más caro, porque otra vez el banco lo que no quiere son riesgos, ¿no? Claro. O sea, el banco nada más va, reparte, y es tu problema entenderte con el SAT, y normalmente tendrías que pagar impuestos, ¿no? Entre esa diferencia. Ahora, donde lo que sí pasa es que lo pateas un poco. O sea, si tú vas en ese escenario y vendes, pues tuviste 70 millones de utilidad. Y lo tienes que pagar al momento. Págamelos ahorita porque ya los hiciste líquidos. A mi entender, tú, por ejemplo, en un fideicomiso que aportaste un terreno de 5,000 metros para hacer departamentos y parte de tu contraprestación no solo es efectivo, obviamente fiscalizado, sino departamentos, por ejemplo. Departamentos que tú te vas a quedar como familia que aportó para fines patrimoniales. Tú vas a cubrir el requisito fiscal hasta que enajenes esos inmuebles, por ejemplo. Hasta que recibas la contraprestación. Que ahí sí tienes razón, en parte. O sea, el tema es ese. Si tú... Depende que hayas pactado otra vez, ¿no? En el normal o en la mayoría de casos que tú y yo hemos visto, Juan Pablo, por ejemplo, es eso, ¿no? Que como los dueños del terreno cobran hasta que se hace la venta, o sea, en ese momento, cuando te paga el desarrollador lo que te correspondía, ahí es donde pagas impuestos, ¿no? Ahora, aunque te pague en especie con una propiedad. Aunque te pague en especie. Cuando el fideicomiso te escriture la propiedad, ahí tuviste el ingreso y ahí tienes que pagar impuestos. La eficiencia puede estar, por ejemplo, y de nuevo no somos fiscalistas, pero la eficiencia puede estar en que tú pactaste como aportador de la tierra
un valor especial para ese departamento. Sí, porque estás recibiendo... Y pues ahí está el valor potencial y ya el día que lo decidas vender, si es que lo decides vender, pues causará ese impuesto. Exacto, que ahí también depende, pues si lo aportaras a una sociedad, funcionaría más o menos similar, aunque digo, las sociedades tienen otras reglas fiscales distintas que no vale la pena aquí entrar, pero sí en la compraventa lo que pasa, o sea, si tú vendes directamente el terreno, el problema es que para el SAT, o sea, para el fisco, si tú ya tienes un acuerdo entre precio y cosa, aunque te paguen después, te imputan como ingreso el total de la compraventa, ¿no? Entonces ahí es donde sí te sale carísima la operación. Como dices, no lo puedes posponer. Con el fideicomiso sí puedes, pero otra vez depende tú cuando recibas, porque en el ejemplo que yo ponía de que te van a pagar 100 millones de pesos ahorita, pues sobre esos 100 millones de pesos tú ya pagas impuestos, ¿no? O sea, sí, no claro. los pospones siempre hasta el final, sino es al momento que lo recibas, ¿no? Claro, y que debe haber un beneficio. Y en algo más pequeño como un fractional, por ejemplo, lo ideal también... Yo tengo un amigo que armó un fractional con Zappi. Y ahorita que lo estaba viviendo, o sea, lo ideal hubiera podido ser un fideicomiso, ¿no? Depende. El problema de los fideicomisos es que cuestan. Entonces, depende del tamaño de tu proyecto. O sea, si tienes una casa de 20 millones, son 5 amigos... Tal vez no vale la pena, porque vas a estar pagando cada mes, o sea, tienes que pagar por la constitución, tienes que pagar cada mes y cada cosa que tú hagas con el banco, o sea, por ejemplo... ¿Qué es lo que te cuesta? ¿Qué es lo que te cuesta del fideicomiso? Depende muchísimo otra vez del tipo de fideicomiso y los bancos normalmente, por eso es muy difícil que te coticen así de entrada, ¿no? O sea, conocen tu proyecto y demás te dan una cotización, pero ¿qué te cobran? Sobre todo en los inmobiliarios, te cobran la constitución, te cobran una mensualidad por mantener el fideicomiso, porque exista, vaya, que de repente puedes cambiar esa regla cuando bajan las operaciones a que te cobren más por otras cosas, pero digo, normalmente es eso. Después te cobran por cada escrituración y te cobran por cada acto donde tú necesites su firma, básicamente, claro, ¿no? Claro. O sea, si tienen que si vas a modificar el fideicomiso, te lo vuelven a cobrar. Si vas a, cada vez que necesites una firma de ellos o cada cosa, te la van a cobrar, que eso puede ser mucho o poco dependiendo tu proyecto, ¿no? Pero, por ejemplo, para una casa, yo no recomendaría tanto el fideicomiso porque te cuesta mucho, o sea, le estás pagando cada mes. Y en cambio, por eso a veces digo, no es una receta todo o nada, ¿no? Depende mucho del caso y depende mucho que quieras, cómo lo pactes y de qué tamaño sea tu negocio, ¿no? Pero para ese caso, pues tal vez sí las API es mejor opción. Que a veces también estamos abusando de las APIs porque nada más suena súper sofisticado y lo puedes hacer lo mismo con una SRL o lo que sea, pero nos encanta ahora decir SAPI porque lo cobras en dólares. ¿No? Y aparte por decir inversión. Desde la perspectiva del desarrollador, Pepe, o sea, aquí mucho de lo que tratamos de desmenuzar es la definición del valor de las propiedades, ¿no? Y o sea, las propiedades tienen obviamente un valor intrínseco, pero también tienen un valor potencial. Y creo que algo que suma mucho o lo que hace muy útil los fideicomisos de aportación es que tú como dueño solo de tu tierra puedes salir y vender y recibir una contraprestación. O tú intentar desarrollar con tu capacidad, con tu infraestructura, con tu capacidad económica, con tu entendimiento y llegar a cierto nivel. Y aquí es buscar una sociedad a través de esta figura para llegar más lejos, hacer algo más grande. Pero siempre debe de estar el punto fino en cuánto vale la propiedad. ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Para valorar eso? Para valorar. O sea, siempre lo decimos, ¿no? Las propiedades valen lo que le puedas montar encima. O sea, ese es el valor real de la propiedad y un porcentaje va asignado a la tierra. ¿Tienen una fórmula mágica? ¿Qué tipo de análisis hacen? Digo, ya sé más o menos cómo funciona, pero si nos lo puedes platicar. Claro. Sí, es buena pregunta. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo que para un desarrollador, sobre todo, pues la tierra vale lo que le puedas hacer encima y lo que puedas vender, ¿no? Pero aquí también depende qué pacto hagas con el dueño de la tierra, ¿no? Nosotros siempre nos ha funcionado muy bien cuidar a todos, ¿no? O sea, en verdad, si a todos nos va bien, a la larga esto se vuelve sostenible, te da gusto volver a hacer negocios. O sea, algo que a nosotros nos encanta, que a veces dices que podemos vivir nuestros desarrollos, ¿no? Eso se dice fácil, pero hay desarrolladores que no pueden pararse ni a 10 kilómetros de distancia porque lo salen a linchar, ¿no? Entonces, ese es como nuestro objetivo y es nuestra forma de hacer negocios, ¿no? Entonces, en ese sentido, como dices, Juan Pablo, algo que es interesante es decir, a ver, si a la tierra, para mí el terreno vale, pues lo que le puedo hacer encima, ¿no? Entonces, lo que puedo pactar es que del negocio que yo quiero hacer, tu terreno vale un porcentaje de ese negocio, ¿no? Sea tan grande como vaya a llegar a ser, ¿no? Entonces, si me va mejor,
tú te sigues llevando un porcentaje sobre mis ingresos, no sobre mis utilidades, porque también qué tanto gasté yo es mi problema, no es problema del dueño de la tierra, ¿no? Y ese es un punto muy importante porque es transparente. Exacto. Y ya no hay debates, o sea, pues a ver, se ingresó. Cada vez que se escritura un departamento, pues ahí está la escritura, tú sabes cuánto vale, a ti te toca un porcentaje sobre eso, te toca tal vez un 10, un 11%, ¿no? Te lo pago y todos acabamos contentos y funciona muy bien, ¿no? Pero, digo, todo esto depende de qué pacto se haga, porque algo que se usa mucho, que yo creo que es una manera engañosa de presentar las cosas, digo otra vez sin querer hablar mal de nadie, pero que a veces haces mucho, es que agarras un avalúo de la tierra, ¿no? Dices, bueno, yo le voy a hacer estos departamentos, y entonces le pones tal vez un sobreprecio, porque dices, puedo sacarle más valor que el valor de avalúo, entonces si antes valía 10 millones tu terreno, con mi proyecto vale 15, ¿no? Y te lo petrifico ahí, ¿no? Digo, te voy a pagar 15 millones de pesos, pero en vez de pagártelos hoy, te los voy a pagar cuando yo acabe el desarrollo, tal vez en 3, 4, 5, 10 años, depende del tamaño del desarrollo. Sí, lo que y ahí tú le puedes poner, si no me lo pagas, o sea, tú le pones también el límite de tiempo, sí, ¿no? pero el problema de petrificar, a lo que voy, es que si la plusvalía fue mucho más alta, que si tú ves los históricos en León, normalmente lo ha sido, entonces tú piensas, no manches, me están pagando mi tierra 5 millones de pesos, o sea, un 50% arriba de valor de avalúo, estoy súper bien. Pero eso en 5 años... Ya te alcanzó. Ya, exacto. Es lo que... Fue lo mismo. Los mismos 10 millones que valen hoy te están pagando el valor de avalúo y ya, ¿no? Entonces ahí es donde puedes entrar más esos debates de, pues ahí le pagaron valor de avalúo o no. O sea, depende también qué se haya pactado y por eso es tan importante los temas finos en la negociación y en cómo quedan los pactos para evitar estos abusos, ¿no? Porque y también puede ser del lado de los dueños de la tierra. También hay casos donde pactan unas cosas los dueños de la tierra donde se quedan con todo el pastel y después acaban quebrando el desarrollo, ¿no? O sea, hay historias de todo. ¿Cómo participa una institución financiera al momento de financiar ese proyecto? O sea, tú, el aportador, obviamente el desarrollador, y se pide un crédito puente. Sí. ¿Cómo participa él? ¿Él participa dentro del fideicomiso? ¿Lo ponen de alguna manera? ¿Se pactan los pagos a él? ¿Se graba la tierra? ¿Cómo participa esa parte? Sí, normalmente, a ver, ¿se graba la tierra? O sea, normalmente el crédito puente a quien va a financiar normalmente, otra vez depende de muchas cosas, es a la desarrolladora, a la sociedad, ¿no? Pero va a grabar el terreno que está en el fideicomiso. Entonces... Como garantía. Como garantía. Entonces, como ya está en un fideicomiso, el fiduciario tiene que autorizar que se hipoteque ese terreno. Que a veces puede ser el mismo, ¿no? Puede ser el mismo que banco. Fiduciario, sí. Sí, casi siempre intentan eso. O sea, casi siempre los bancos intentan ya venderte todos los servicios, ¿no? Okay. Pero tiene que todos autorizarlo, se hipoteca y entonces ya el banco funciona como tu crédito hipotecario, ¿no? O sea, de tu departamento, de lo que quieras, ¿no? O sea, si dejan de pagar, pues inicia un juicio hipotecario y se cobra. La mayoría de veces los bancos también piden que sean avales los desarrolladores personales, ¿no? Como para meterles presión y que no dejen nada más. Ahora en la práctica, sí, práctica común, ¿no? O sea, es decir... Juan Pablo puso la tierra, ¿no? Tú eres el desarrollador, ¿no? Ya se hizo esa parte y yo soy el banco y ahí les van 50 millones de pesos, ¿no? Que se lo voy a transferir al desarrollador. Yo le voy a dar al desarrollador esos 50 millones de pesos, ¿no? El fiduciario va controlando que tú, ese 50 millones de pesos más las ventas que tú vayas teniendo, vaya utilizándose el dinero donde se tiene que utilizar. Siempre y cuando las reglas estén en el fideicomiso. Siempre y cuando se haya pactado eso. Eso no lo hacen automático el banco. Porque en un supuesto, ¿qué pasa si él puso la tierra, yo voy a desarrollar, tú vienes, nos avientas el billete y yo ese billete lo utilizo para otra cosa? Sí, me pago mis fees y me voy a Las Vegas. O se lo meto a otro proyecto, güey, que estoy atorado. Digo, por eso ahí depende cómo se pacte todo. O sea, por eso te digo que otra vez esté en lo fino, ¿no? O sea, el banco no va a ser un auditor en automático. O sea, el banco no se va a parar en el desarrollo a ver que estén las piedras. Tú le tienes que ir a decir al banco, o sea, sí puedes pactar reversiones, ¿no? Si dices, y por eso los avances de obra son buenos, sobre todo cuando dan un crédito, que tú como dueño de la tierra digas, a ver, yo quiero que en un año, cuando menos ya tengas el hoyo, ¿no? Que cuando menos en un año y medio ya hayas salido de la tierra y ya tengas el estacionamiento. Si puedes pactar esos como... reglas, ¿no? Sí, y mientras más transparentes sean y mientras más fáciles de evaluar sean,
el banco es más fácil que te las acepte uno, porque si lo metes algo muy complicado, el banco, acuérdate, lo que no quiere es riesgos. Y lo que no quieren ellos es ser responsables de haberse equivocado en un juicio y que ellos acaben pagando los platos rotos, ¿no? Entonces, mientras más claro lo hagas y mientras más sencillo ejecutar, entonces sí el banco va a revertir la propiedad de la tierra o va a hacer lo que tú le pidas que haga, ¿no? Pero si nada más por estar en un fideicomiso, el banco no tiene un deber de ir a inspeccionar el dinero ni el oro, porque pues todo eso se mueve en las cuentas de la desarrolladora, ¿no? O sea, por ejemplo, las ventas pues se las pagan a la desarrolladora puede hacer con ese dinero, vaya, lo que ellos autoricen y demás. Obviamente, si están desviando de manera descarada recursos, puede haber otras responsabilidades penales. O sea, puedes hablar de otro tipo de responsabilidades, de otro tipo de juicios. No es que no pase nada, pero el banco no necesariamente va a ser árbitro de eso. Y si tú le pides que vaya hasta allá, o sea, que haga vistas periódicas, yo vería muy difícil que te lo acepten uno, por lo que te digo, no son buenos para eso. Y si te van a cobrar un dinero. Y si sí te van a cobrar un dinero. O sea, acuérdate, un banco me gustó por eso mucho el ejemplo de Juan Pablo, ¿no? Es muy bueno para que funcione como una computadora sin cerebro, ¿no? O sea, no como ChatGPT. Sí, claro. O sea, para decir, a ver, si A, entonces B, porque para eso sí son muy buenos, ¿no? Para ver, ya pasó esto, entonces yo tengo que hacer esto. Y funcionan como garantes de eso, ¿no? Y es más fácil confiar en un banco que va a operar así a que en 5 años tal vez entre tú y yo haya un malentendido y ya no me quieras dejar escriturar departamentos, por ejemplo, ¿no? O que no te quiera yo pagar. Entonces, el banco va a ir cumpliendo sus reglitas, pero mientras... Para eso es otra vez, ¿no? Los fideicomisos son buenos para cuando quieres hacer camisas de fuerza, no cuando quieres hacer algo que sea adaptable en mucho tiempo. Para eso es mejor una sociedad u otro tipo de esquemas, ¿no? En tu experiencia, Pepe, ¿cuánto tiempo tardan en estas negociaciones de un fideicomiso? O sea, en fideicomisos recientes en los que han trabajado, que ha habido buena voluntad entre las partes, así que pienso yo que incluso caen a veces en escenarios ideales. ¿Cuánto tiempo lleva este diálogo para llegar a un acuerdo en el valor que se le va a asignar de salida a la propiedad, en los porcentajes, en las reglas? O sea, son procesos lentos, ¿no? Sí, y también un poco porque hay muchos tipos de dueños de tierra, ¿no? O sea, hay dueños de tierra que son prácticamente desarrolladores y con esos es mucho más rápido y fácil ponerte de acuerdo porque ya muy rápido... Lo entienden. Exacto. Ya lo han hecho, incluso. Ya lo han hecho, ya saben que pueden, que no, entonces es mucho más fácil sentarte ahora. Con algo que pasa mucho con este tipo de terrenos es que pues un muy buen terreno es un gran patrimonio, pero también da mucho miedo tener un terreno, mucho dinero, ¿no? Porque si algo sale mal, pierdes mucho dinero, ¿no? Y cuando tú eres tal vez un gran empresario en lo tuyo, pero nunca te has metido a lo inmobiliario y además oyes historias de miedo, porque existen esas historias, ¿no? Donde a alguien lo metieron en un negocio del que ya nunca pudo salir y perdió mucho dinero, o se metió en más problemas y demás, ¿no? Digo, no se pierdan el siguiente episodio. A todos los que nos están oyendo. Entonces, para ese tipo de dueños de tierra, como que sí tiene que haber una parte de, que nosotros lo decimos así, ¿no? De vivir el romance antes del matrimonio, ¿no? O sea, de irse conociendo, de ver si hay química, de ver que estén entendidos no solo de negocios y de números, ¿no? Sino hasta de forma de trabajar, de forma de hacerlos, de personalidades. Entonces, sí a veces puede tomar, pero puede ser, o sea, tan rápido como 2-3 meses a tomarse un año, y mientras más grande sea el terreno, normalmente, también depende porque hay de todo, ¿no? Pero normalmente tardas más porque da más miedo soltarlo, ¿no? ¿Y es fácil revertirlo? ¿La propiedad de la tierra? O sea, el fideicomiso. No, si no se pactó. O sea, si tú no pactaste un caso de reversión, tú pones las cláusulas de reversión, ¿no? Si pones las cláusulas de reversión, a ver, no es así como ir a una tortillería. Una sencilla. El desarrollo debe estar terminado y totalmente vendido en 5 años. Y si no, se revierte. Se revierte la propiedad de lo que haya. ¿Es automática la reversión? Vas, le solicitas al banco, hay un trámite, eso es a lo que voy. Pero ya no tienes que entrar en un juicio. No tienes que entrar en un juicio, no tienes que tal. Es el proceso que se haya pactado, que normalmente se pacta. No es que, te digo, no es como ir a comprar tortillas, o sea, no es de que al día siguiente ya te lo revierten, pero no es un juicio, es mucho más sencillo que eso. Si lo pactaste bien y claro, y el supuesto es fácil de identificar, otra vez, porque el banco... ¿Pero por qué razón no pondrías una... ¿reversión? Ajá. ¿Te ha pasado? ¿Has visto sí, claro, fideicomisos? Muchísimos. ¿Qué quieres, la respuesta sincera? Casi siempre los fideicomisos los redactan los desarrolladores.
y las reversiones son en contra del desarrollador. Ajá. Porque tú te estás poniendo presiones. Pero una asesoría muy sencilla, pues te diría, güey, necesitas No firmes si no hay una reversión. No firmes si no hay una reversión. ¿Qué pasa si no te pagan? Otra vez, sí, o sea, yo lo veo igual que tú. Estoy de acuerdo contigo. Lo veo igual que tú, pero sí, o sea, muchas veces no lo hacen, no hay tantos expertos en esto, o sea, no podría decirte todas las razones. Y también porque muchas veces cuando estás haciendo el negocio y es normal y está bien, ¿no? Estás en un momento de emoción, de confianza, o sea, los abogados tenemos que ser personas hiperansiosas que vemos peligros donde no los hay, ¿no? Entonces, si no tienes esa forma de pensar, a veces dices, no, pero pues es mi primo, es mi cuate, ¿cómo me va a llevar al baile? Y después sí se complica la cosa, ¿no? Y también el tema es eso, o sea, a ver, es importante que haya reversiones, sí, pero también a veces pactar demasiadas reversiones, a veces como desarrollador tampoco las vas a aceptar, ¿no? O sea, digo, aquí estamos poniendo ejemplos de objetivos de obra, pero ¿qué tal que tú mañana me dices, oye, solo te firmo si me dices que en 3 meses vas a estar moviendo tierras? O sea, eso no te lo puedo firmar, o sea, y no depende de mí, dependo de municipio, dependo de muchísimas cosas para poder lograr eso. Entonces, por eso te digo que por eso es tan... Ahora sí que tan bonito esto también, ¿no? O sea, otra forma de verlo es que tenemos que acomodar el negocio para que a todos les sirvan y yo soy muy ingenuo y sigo pensando que existe la justicia, ¿no? Yo sí creo que si esto se hace de manera justa, de tal forma que en verdad se equilibren los intereses de todas las partes, que nadie abuse, es como puede caminar. Entonces, por eso no es tan fácil como para decirte así como la recetita, ¿no? Siempre pacta la resolución. Depende del negocio, depende con quién estés, depende de tu terreno, depende de muchas cosas y más bien o sea, lo importante en esto es que en verdad te hagan un traje a la medida y que te sientas cómodo y que te sientas tranquilo y que esté previsto las cosas importantes que se deben de prever, ¿no? Y entrando en ese tema, imaginémonos de nuevo, yo soy el dueño de una tierra, no me dedico al tema inmobiliario, pero quiero hacer algo, no lo quiero vender llanamente, sé que está bien ubicado mi terreno y lo puedo desarrollar y se le puede sacar más valor. ¿Cómo le recomendarías a esa persona empezar su proceso de búsqueda? O sea, porque esto tal vez no es ir a una inmobiliaria y de, oye, la mayoría de las inmobiliarias no hacen esto. No. Es más, la compraventa o el arrendamiento, esto es un tema un poquito más estructurado y que implica ciertas relaciones con los desarrolladores, o sea, forma ese enlace. Pero ¿cómo recomendarías a alguien que nunca ha hecho esto? ¿Cómo empiezas? ¿Te asesoras primero legalmente? No. ¿Te acercas con desarrolladores y les ofreces tu terreno? ¿Qué es lo que harías tú si estuvieras en esa posición? Es una muy buena pregunta, porque siempre lo he pensado del otro lado, ¿no? Sí, por eso te la hago. A ver, yo siempre he pensado que un defecto de los abogados es que queremos hacer primero lo jurídico y después el negocio, ¿no? Y cuando empiezas por lo jurídico, muchas veces haces un traje de fuerza que no deja que opere el negocio, ¿no? Entonces, para mí siempre primero tienes que ver de qué tamaño es la casa y después repartirte los cuartos, ¿no? O sea, entonces yo creo que sí tienes que empezar por la confianza. O sea, tienes que empezar a buscar a quién conoces o que conocidos te recomienden porque digo, la verdad es que esa es la realidad. Hay menos desarrolladores y menos desarrolladores confiables que terrenos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que tienes que empezar con alguien con quien te sientas cómodo, que tengas buenas referencias y demás. Y pues lo que digo, a veces si no los conoces... Que haya hecho algo. Cabrón. Que haya hecho algo. O no, tal vez es alguien que en verdad crees que lo puede lograr, ¿no? O sea, también todos empezamos de alguna forma, ¿no? Y unos empezamos y al revés. A veces las primeras oportunidades pues puedes negociar más a tu favor o no, depende. Pero yo creo que sobre todo eso es como tener paciencia, tener cabeza fría, es tener muchas pláticas hasta que te sientas cómodo, ¿no? O sea, lo importante es como no sentirte presionado, no dar pasos en falso, ¿no? Y ir viendo cada etapa que te haga sentido, lo que proponen hacer ahí, porque también es muy fácil que te vendan, que van a vender en 120 mil pesos el metro cuadrado y que van a hacer 800 departamentos. Entonces que veas un Excel y dices, no, me voy a hacer multimillonario. Pues eso falta que se haga, ¿no? Sí, tiene que estar aterrizado a la realidad. En el Excel todos somos ricos. Exacto, ¿no? Entonces yo lo que diría es eso, como con los pies en la tierra, ¿no? Viendo algo y yo siempre he pensado que es mejor que hacer algo que sea viable, que lo veas fácil, que no lo veas complicado
y eso es lo que funciona, ¿no? O sea, si se ve demasiado arriesgado, casi siempre lo es, ¿no? Entonces, y lo más peligroso en estos negocios, pues, o sea, son negocios muy bonitos y muy padres porque el desarrollo inmobiliario es muy noble, bueno, aparte a mí lo que me encanta es que le dejas a la ciudad mucho, ¿no? O sea, como decimos, cuando vas de viaje lo que ves son los edificios, ¿no? Entonces, hacer edificios bonitos y padres se lo dejas a todos lados, pero también son negocios de mucho riesgo, ¿no? O sea, porque se mueven tanto dinero que un error en un porcentaje puede ser muchísimo dinero, ¿no? Entonces es como ir, yo digo, con cabeza fría. Yo recomiendo siempre de manera muy conservadora, con las reglas muy claras entre las partes, y si no es claro y no lo entiendes, no lo firmes. O sea, si tienes un abogado enfrente que no te explica lo que estás firmando, no es porque tú estés tonto, es porque el abogado está tonto y tampoco lo entiende. O no, en el peor de los casos, en el mejor tampoco le entiende él, porque a veces también pasa eso. Entonces, hasta que a ti te haga sentido, no firmes nada, ¿no? Oye, y un ejemplo, ¿en dónde entra aquí la ley, güey? O sea, es decir, tú por decirte, yo no sé si existe una figura en el Código Civil que hable del tema, lo explicabas, ¿no? De que la ley tiene un poco de ambigüedad en ese sentido. El fideicomiso es un contrato entre las partes con un ente que es un fiduciario, que es el que vigila y que arma las cosas, ¿no? Tú y yo hacemos un contrato bueno, hacemos un fideicomiso con alguien que lo está vigilando y de repente tú me quieres revertir, pero yo pienso que esa reversión que tú me estás diciendo es injusta, güey, ¿no? Y resulta que el fiduciario también está de acuerdo en eso, güey. Yo tengo derecho a apelar por otra vía para decir, oye... A ver, que sea un contrato... Como esto es una institución de derecho privado, es de esas cosas que la ley hace a propósito, ¿no? Es como cuando, no sé, lees lo que dice la ley, el Código Civil sobre los contratos de compraventa, pues es poco, ¿no? Es lo indispensable, o sobre los contratos de arrendamiento, y sobre eso tú puedes pactar lo que sea. Y eso está bien, o sea, es como funcionan las sociedades liberales, ¿no? En el sentido de que quieren la libertad de negocios y que tú te configuras y te entiendas, y lo deja eso. Digo, aquí los fideicomisos no es que no estén regulados, o sea, se regulan en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Si hay reglas mínimas de existencia, por ejemplo, esto que te decía, yo no puedo ser fiduciario, solo algunos entes regulados pueden ser fiduciarios, y sí, ellos están regulados por otras cosas, o sea, no es que no haya regulación, ¿no? Pero en este tipo de cosas no hay ninguna regla que diga en qué caso se debe revertir la tierra. Eso es algo que se pacta y se construye y se acuerda, ¿no? En ese supuesto que me dices, a ver, si el banco, un contrato es litigable, es como con un contrato de arrendamiento, ¿no? Si tú y yo pactamos que yo te tengo que llevar un pastel cada vez que cumples un año de haber celebrado el arrendamiento, pues no está en ninguna ley que yo tenga esa obligación, pero si yo me obligué a eso, pues me puedes demandar para que yo te lleve tu pastel, ¿no? Si me obligas a que me ponga la playera del América, aunque lo odia y me sienta sucio, voy a tener que ponerme la playera del América y me puedes demandar porque lo pactamos. O sea, ese es el chiste de los contratos, que una vez que se genere ese acuerdo de voluntades, se vuelven exigibles y se generan obligaciones que son exigibles en los tribunales, ¿no? Claro. Entonces, sí, si el fiduciario actuó en contra de lo que está pactado, tú puedes demandar por daños, responsabilidades, que se revierta, o sea, hay muchas cosas que puedes demandar. El caso concreto dependerá un poco, pero sí podrías demandar tanto al fideicomitente o fideicomisario como al fiduciario, de acuerdo a lo que haya sido en el caso, ¿no? Pero por lo mismo, por eso tu ejemplo es bueno, por lo que te digo que los bancos casi nunca pactan cláusulas de reversión complejas. Porque ellos no tienen esa responsabilidad, y es muy discutible. Porque al final del día les tocaría un poco ser jueces, ¿no? Y es donde se meten problemas. Y algunos bancos, de hecho, por eso no les gustan los fideicomisos inmobiliarios. Por ejemplo, Banco del Bajío ya no hace fideicomisos inmobiliarios. Sí, ya había escuchado que iban a dejar de trabajar. Exacto. Ya no hacen nuevos, o sea, los que tienen siguen operando, para los que nos oyen. Y hay bancos como BMI o BIM, que se llama Banco Inmobiliario Mexicano. Yo con ellos no he trabajado. Que esos casi que hacen puro fideicomiso. O el otro que, por ejemplo, está muy especializado es MIFEL, ¿no? Que es este banco de la Ciudad de México, que son dueños judíos que están muy metidos en el inmobiliario y son muy buenos y se han ido especializando en eso. Pero, por ejemplo, Banorte sí hace fideicomisos inmobiliarios, pero casi que te lo hace como favor, ¿no? O sea, te dice, bueno, sí, siempre y cuando me tienes que dar el crédito, tienes que tener una cuenta, tal, porque te digo, a los bancos después no les gusta por eso, porque si se complica la cosa, ellos quedan en medio, ¿no? Por eso, otra vez insisto, ¿no? O sea, mientras los fideicomisos son buenos cuando son claros, son transparentes. Por ejemplo, en eso, ¿no? Al fideicomiso le gusta mucho una regla que tú digas, para que yo pueda escriturar un departamento, tengo que demostrar
que ya le deposité en su cuenta al dueño de la tierra el porcentaje que le tocaba. Porque eso es súper fácil de verificar, ¿no? O sea, liquidé el crédito puente también. Liquidé el crédito puente, hice tal, ¿no? Cosas así donde el banco me dice, a ver, pues tráeme el papel donde me demuestres el SPAY. Ahí está, ok, autorizo la escrituración y ya tienen todo el respaldo. Y si llega el dueño de la tierra y dice, no me pagaron, que pues tienes todos los SPAYs, tienes ahí. En cambio, si le pido algo más complejo como fiduciario, tú ve a verificar a la obra, ¿no? Que tenga los requisitos técnicos de calidad, la estructura, y si no me lo reviertes, es muy difícil que te lo vaya a aceptar el banco. Y yo que además creo que sería una mala idea, aunque te lo acepte, pero tal vez alguna, como decía, hay fideicomisos de garantía y a veces este tipo de fideicomisos también se hacen como de garantía si justamente el crédito puente lo haces a través del fideicomiso. Y las SOFOMES pueden ser fiduciarias en fideicomisos de garantía, ¿no? Y a veces las SOFOMES no tienen los mismos incentivos que los bancos, porque perder el registro como banco pelas, ¿no? Sí, claro. También a SOFOM, pues tal vez pierdes el registro, no eres tan grande, no tienes tanto, tienes otras y demás. Ajá. A veces asumen riesgos que los bancos no. Okay. Entonces tal vez una SOFOM sí te aceptaría algo así más complejo, pero yo no recomendaría hacerlo como abogado, porque tío, otra vez el banco no es, o sea, el fideicomiso no es bueno para esas cosas, ¿no? Sí, claro. Para lo que es bueno el fideicomiso es para funcionar como una computadorcita, que tú le metas el input y salga, garantice eso, y si tú pactas así la relación, creo que es más sano para todos, evitas los malentendidos, evitas los problemas y acabas bien, ¿no? Mientras más complejo lo hagas, es más probable que surjan malentendidos, que surjan conflictos, problemas, y que entonces, como puede haber mucho dinero por medio, que escale muy rápido, ¿no? Sí, claro. ¿Qué pasa como, digo, lo platicamos un poquito antes, pero para entender, si yo soy un comprador de un departamento, ¿me da alguna certeza adicional que el desarrollo esté hecho? Ya sé que la respuesta inicial va a ser, depende de cómo esté hecho el fideicomiso. Pero si, en el supuesto de, o sea, si yo veo un fideicomiso bien estructurado y soy un comprador informado en fideicomisos porque ya escuché este podcast y digo, oye, a ver, quiero comprar y quiero ver cómo está estructurado y que hay reglas claras de tiempos de entrega, todo lo demás, pues me debería de dar cierta seguridad, ¿no? Como comprador, saber que hay, pues es que al final que hay un castigo al incumplimiento, ¿no? Porque aunque no te beneficia a ti, ese castigo sí puede forzar hacia ejemplo, Sí, no. O sea, yo, por ejemplo, yo como comprador, cuando yo he comprado inmuebles en otros lados de que no son desarrollos nuestros, nunca he pedido revisar el fideicomiso. O sea, nadie lo pide. O sea, porque la verdad es que si te están escriturando, también depende cuándo compres, ¿no? O sea, la verdad es que las preventas pues, sí son compras de mucha confianza, ¿no? Y sí hay que tener cuidado con quién lo haces, porque es muy difícil quedar totalmente protegido, ¿no? Porque pues al final estás apostándole a que sí lo va a hacer, a que lo va a hacer terminar. Y también por eso compras al precio que compras, ¿no? O sea, tiene un riesgo y ese riesgo se beneficia con el precio que estás comprando. Yo siempre he cobrado de preventa porque es mejor negocio, pero estás asumiendo riesgos, ¿no? Ahora, como comprador, pues, si te están escriturando, que normalmente te enteras si hay un fideicomiso hasta que escrituras, digo, podrías pedirle a la desarrolladora que te dé el fideicomiso así, pero pues digo, tal vez te sirve, tal vez no. Pero normalmente si ya te están escriturando, pues tú ya tienes tu derecho de propiedad y lo que haya pasado antes es así ya como... no te importa. Si ves en un antecedente que Carlos V fue propietario también de ese terreno, pues a ti qué más te da, ¿no? Sí, claro. Entonces, si ya te están escriturando, pues tú ya eres el propietario, tú ya tienes tu propiedad y tú ya eres, se dice, un adquirente de buena fe. Entonces, todos los problemas que pueda haber atrás ya no te afectan, ¿no? Pero más bien el tema es eso, que como comprador sí estás confiando un poco en la desarrolladora, porque al revés, si se revierte la propiedad del terreno, pues tal vez tú quedas chiflando en la loma, ¿no? Porque tu relación es con el desarrollador, que eso es parte de lo que está bien, o sea, porque proteges al dueño del terreno de ese tipo de cosas. O sea, si la desarrolladora hizo malas cosas, la desarrolladora va a ser quien va a responder frente a todos los compradores y tendrá que ver cómo responde y hasta dónde llegan sus responsabilidades y demás, ¿no? Pero que esos pleitos no le lleguen al dueño de la tierra, porque él, en la mayoría de casos, tampoco tiene, o ella no tienen culpa de esto, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos, pues es por alguna mal cálculo, mala fe, puede haber todos los casos que quieran. En la mayoría de casos yo creo que ni siquiera hay mala fe, son negocios complicados, ¿no? O sea, a veces se complican y es la desarrolladora quien le responde a los compradores, ¿no? Entonces, por eso sí creo que ahora sí que eso lo decimos mucho, ¿no? Que nosotros como desarrolladores, nuestro patrimonio es nuestra honorabilidad, ¿no? O sea, sí, claro. Lo más importante como desarrolladores es que puedan confiar en ti tanto los compradores como los dueños del terreno, y por eso nosotros intentamos ser tan transparentes y justos como podemos con todos, ¿no? Para que no haya ese tipo de sorpresas.
Pero sí, como comprador, te digo, yo nunca he leído un fideicomiso, a mí si me están escriturando estoy bien, y más bien me fijo en otras cosas cuando compro en preventa, ¿no? O sea, más que en el fideicomiso te fijas en el track record, ¿no? de la desarrolladora, que te dicen que ha cumplido. En la factibilidad comercial. La factibilidad comercial, que te haga sentido lo que te están proponiendo. Otra vez muy parecido a lo del dueño de la tierra, ¿no? Es que te genera confianza o no, y creo que es lo más importante, y después, pues ya puedes ver jurídicamente, o sea, tú vas a tener tus contratos y lo que sea, cómo lo amarras, pero lo más importante es la confianza también. Sí, es un tema súper amplio en ese sentido, porque al final del día, aunque lo dices de broma, pero sí, pues es un traje a la medida en relación a un contrato de lo que puede hacer para llevar a cabo, que en este caso nos estamos enfocando un poquito en el desarrollo inmobiliario, ¿no? Exacto. En los que tú has trabajado, ¿te ha tocado ver, o sea, fideicomisos que no funcionaron o que no han funcionado, que vienen dañados desde el inicio o fue en la práctica o cuál ha sido tu experiencia cuando has visto un fideicomiso que se ha revertido o ha salido mal en ese sentido? A mí no me ha tocado ver directamente algún fideicomiso que se haya revertido, o sea, hasta ahora me ha tocado ver, digo, en los propios siempre hemos acabado bien, en los que me han contado o me ha tocado ver más de lejos no han llegado a la reversión, sino que se puede arreglar antes de... sé de casos que existen, pero esos me entero más de chisme, entonces sería difícil contarte así de algún caso, pero sí sé, o sea, me ha contado gente de esto, ¿no? O sea, que si justamente, y hay muchos dueños de tierra que les da miedo aportar el terreno al fideicomiso, porque si es que una vez que lo aporto, si todo sale mal, no puedo hacer nada, porque es verdad, otra vez, que como el fiduciario va a funcionar como una computadora, si tú no pactaste una forma de que te regrese la tierra si falla algo, tienes que extinguir el fideicomiso, y es un lío extinguir el fideicomiso, y tienes que acabar en juicios, y el banco no se va a arriesgar. Sí, otra vez, ¿no? O sea, ellos solo van a hacer lo que les hayas tú permitido en el contrato y los fines que les hayas pactado, ¿no? Entonces, sí, por eso es tan importante, pues, hacer bien este contrato, ¿no? Sí, claro, así es. Dedicarle tiempo a las reglas y para poderlas... Y te digo, y otra vez, y como que sí siento que pasa mucho eso, que muchos especialistas, pecan de, hasta como los médicos, ¿no? O sea, que te echan un rollo y dices, no sé ni a qué me van a operar, pero ahí voy, ¿no? Y creo que más o menos pasa lo mismo con los abogados, ¿no? O sea, por eso insisto tanto, ¿no? En que si no le estás entendiendo, si no lees tú el contrato y te siguen quedando dudas, mejor no lo firmes, ¿no? O sea, hasta que te sientas tranquilo de que está claro, que es lo que tú esperabas, que están las cosas que a ti te dijeron y que se entienden, entonces fírmalo, ¿no? ¿Existe alguna idea o alguna utopía que tú puedas tener que pueda hacer mejor un fideicomiso? Sí, es lo que, o sea, para mí lo más importante es, como he dicho, ¿no? La transparencia. O sea, para mí lo más fácil es que mientras sean más claros los beneficios y las obligaciones de todos y no generen lugar a debate desde el acuerdo entre las partes. O sea, si yo ya te meto una fórmula en el contrato que tú no entiendes, que eso a veces pasa, ¿no? O sea, pactamos que te voy a pagar UDIs por 1.2 menos TIE más quién sabe qué, más los años de vida del peje y lo que quieras. Sí. Entonces se vuelve algo bien complejo. Eso casi siempre genera conflictos, porque es muy probable, aunque lo estemos haciendo de buena fe, que tú y yo estemos entendiendo algo distinto, y además algo peor, que después el juez de primera instancia, que le va a poder dedicar 10 minutos a mi caso, jamás le va a entender, ¿no? Mientras más clara sea la negociación y mientras más fácil sea, a ver, ¿tú qué vas a hacer? Tú vas a aportar la tierra y a cambio vas a recibir estos departamentos. Sí, claro. Que por eso el pago en especie también es tan bueno, ¿no? Porque tú ya sabes qué vas a tener, de qué dimensiones, tal, y ya, ¿no? O sea, no te complicas más, ¿no? O yo voy a recibir tanto por ciento de los ingresos, entonces cada vez que escritures me tienes que pagar. Eso es súper fácil de entender y evita los conflictos, ¿no? Y hace que también sea muy fácil trasladar eso a un contrato. Entonces, mientras más claras, yo creo que al revés de lo que parece, porque es lo que decían, ¿no? Los especialistas tienden a vender la complejidad, cuando yo creo que al revés, debes de vender la sencillez y la transparencia y que eso funcione, y sobre todo en relaciones como es la aportación de un terreno a un desarrollo que son de mucha confianza y a muchos años. Otra vez, en el tiempo pueden surgir malentendidos, en el tiempo pueden surgir asperezas o dificultades, y haber tenido muy claros esos acuerdos ayuda a que siga avanzando la cosa, ¿no? Porque, pues sí, no sé, un desarrollo inmobiliario puede tardar normalmente 2-3 años claro. O de que firmas a veces un poco más, ¿no? 10, 15 años. A veces puede ser 10, 15 años. Entonces, en ese tiempo seguramente va a haber una tensión, o sea, porque, pues, como digo, son negocios grandes y difíciles, ¿no? Van a dejar de vivir tal vez algunos de los integrantes del fideicomiso. Ustedes son vendedores, ustedes lo saben muy bien, ¿no? O sea, el mercado inmobiliario es muy
muy bonito en el sentido de que casi siempre pues, vamos hacia arriba, casi siempre vale más tu casa de lo que valía ayer, pero es altibajos, o sea, hay un día en el que estás teniendo absorciones de 30 departamentos al mes y después tal vez al siguiente vas a tener 2 o a veces ni uno, ¿no? Sí, claro. Y a veces puedes durar 5 meses sin vender y no significa que estés quebrado, sino que los ciclos así se viven y si en esos momentos de tensión, ¿no? El dueño de la tierra se estresa y los desarrolladores también y no está claro, se da para muchos conflictos, ¿no? En cambio, si es muy fácil y muy claro qué le tocaba a cada quien, tú le consideras, no te preocupes, vamos bien, vamos a sacarlo así. O a veces las cosas no salen como se planearon y a veces pues te tienes que quedar con departamentos que querías vender, ¿no? Y estás perdiendo dinero y estás poniendo y demás, y pues toca sacar el negocio, y entonces, y en esos momentos también es muy importante que esté muy claro qué le tocaba a quién. Por ejemplo, con el crédito puente es súper claro, ¿no? O sea, ¿qué pasa si las ventas no sean el ritmo que esperabas y no lograste acabar de vender todos los departamentos, ¿no? O sea, sí, para sacar el compromiso del contratista, del poseedor de la tierra y del crédito puente. Claro. Y eso es muy, o sea, si lo pactas desde antes, es mejor. A ver, si no vamos a vender, ustedes dueños de la tierra, pues van a tener que poner o se van a tener que hacer tal. Y si eso lo hablas desde antes de que esté la crisis, es mucho más fácil. Y si lo repartes de manera adecuada el riesgo, puede ser, digo, nosotros nunca le hemos dado esa responsabilidad a los dueños de la tierra, ¿no? Ni ese riesgo. Nosotros no agarramos crédito puente, pero ese es para otro podcast. Para cuando vuelvan con Ikigai. Exacto. Pero a lo que voy es que si estas cosas las acomodas bien de manera clara y transparente, cuando surge la tensión, se resuelve, ¿no? Y creo que muchas veces en la emoción de hacer el negocio no piensas en estos supuestos, ¿no? Porque todo el mundo planea para el éxito, ¿no? Y está bien, porque pues si no, no haríamos nada, ¿no? Si todo el tiempo estuviéramos pensando en todo lo que puede salir mal, sí, claro, no nos pararíamos de nuestra cama, ¿no? Si piensas que es probable que te... A ver, toda transacción implica confianza, güey. Exacto. Toda. O sea, porque si no te quieren pagar, si no te quieren, o sea, lo que sea, sí tiene un gran ingrediente la confianza. Totalmente, pero por eso para mí lo más importante es que desde el principio tengas tú muy claro, tanto como desarrollador, como comprador, como todos, es qué riesgos tengo, contra qué beneficios, cuál es mi peor escenario, cuál es mi mejor escenario, y sobre eso ir, ¿no? Y si estás dispuesto a aceptar esos escenarios, entonces está bien, ¿no? Porque también todos los negocios implican un riesgo, o sea, sí, claro, hasta vender droga es riesgoso, ¿no? O sea, no hay negocio seguro, entonces, pues sí, con que tengas eso claro y estén muy bien distribuidos esos riesgos y esos beneficios, porque lo que a veces pasa es que si, por ejemplo, el dueño del terreno se está llevando el 60% del negocio, pero son los desarrolladores los que le van a dar la cara a proveedores, a clientes, al municipio y a todo, pues llega un momento en el que truenas, ¿no? Porque dices, oye, estoy trabajando para hacerte todo el negocio a ti, yo no me estoy quedando con nada. Eso genera conflictos también, ¿no? Y al revés igual, ¿no? O sea, si el dueño de la tierra se está quedando con peanuts al lado de lo que está ganando el desarrollador, claro, pues en algún momento va a brincar y va a querer pelearlo, ¿no? Entonces, por eso también digo que importa mucho que sea muy claro lo que se está pactando, pero también yo recomiendo mucho que sea algo justo y que cada quien, o sea, hay formas en verdad en las que todos pueden hacer negocio sin que sea a costa del otro, ¿no? Sí, claro. Y eso es lo que ayuda a que todo camine y sale bien, y tal vez hay malentendidos, tal vez hay raspones, tal vez hay cosas, pero no truenan la cosa, ¿no? Como en todo, que también eso pasa, o sea, pues somos... es muy fácil entre personas que haya malentendidos y sobre todo eso, en situaciones de mucho estrés, pues a veces las cosas se complican, ¿no? Así es. Yo creo que está muy completo, sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí da mucho para pensar. A mí siempre lo que me ha llamado la atención de los fideicomisos en los que me ha tocado estar de cerca es todos los supuestos en los que tienes que pensar. Ya sé. Sí, y siguiendo el consejo de Pepe, o sea, no hay que sobrecomplicarlo, pero la verdad es que sí tienes que evaluar muchos supuestos porque son pactos que son a varios años y estás tratando con el patrimonio de la gente, tanto de quien aporta como de quien va a comprar en algún momento, ¿no? Como hasta el mismo del que va a construir, güey. Exacto, o sea, el desarrollador también está confiando un montón, porque pueden perder todo también. Sí, y puedes quedar bailando bien, cabrón. Y por eso tienen que ser acuerdos muy bien balanceados y de buena voluntad. O sea, yo creo que eso es lo que resume cómo debe ser un buen fideicomiso para meter el input a la computadora y que nada más entre en el diagrama de flujo del fiduciario de sí, no, y terminar las cosas maravillosas. Afortunadamente, yo que he estado cerca de los desarrollos que ha hecho Ikigai, todos he visto que han sido fideicomisos exitosos
en su ejecución. Probablemente ni siquiera tuvieron que entrar en supuestos de qué pasaba y pues creo que eso habla de que fueron exitosos en su constitución y a la hora de ejecutar el negocio. Entonces, creo que es una herramienta básica para el desarrollo inmobiliario. Creo que es una herramienta que más hoy en día que la tierra se ha encarecido tanto y que el CAPEX que le representaría a un desarrollador ir comprar la tierra para poder desarrollar, ya tienes que sumar y es una herramienta muy buena para sumar y generar mayor valor para todos, ¿no? Entonces, pues la verdad, muy interesante, Pepe. Mil gracias que nos regalaste esta plática. Y muchas gracias, Pepe. La verdad, muy padre aprender un poquito más. No, muchas gracias a ustedes y más bien yo siempre les aprendo a ustedes porque yo no sé vender ni plumas. Entonces, muchas gracias. No, pues está pendiente ahora el episodio de Ikigai para que nos vengan a platicar del modelo, cómo trabajan. Muchas gracias. Muchas gracias.